Buenas noches, viajero de los sueños. Respira profundo, apaga la luz y deja que mi voz te envuelva con suavidad mientras te llevo, como en un susurro, por los pasillos en penumbra de una época lejana, marcada por secretos, normas rígidas y deseos ocultos que hoy podrían parecer incomprensibles. Antes de comenzar, recuerda que en este rincón de la historia dormida, tú eres especial. Si este viaje despierta tu curiosidad, si estas palabras acarician tu mente y te invitan a quedarte, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Porque aquí, cada noche, un nuevo fragmento del pasado cobra vida, solo para ti. Esta noche viajamos a la Inglaterra del siglo XVI. Una tierra de castillos fríos, vestidos que aprietan, camas de madera crujiente y miradas discretas tras cortinas pesadas. Durante el reinado de Enrique Oppone, la vida en la corte parecía brillar con música de laúd y banquetes interminables. Pero en la penumbra se escondían realidades mucho más sombrías. Las costumbres íntimas de la era Tudor no son meras historias exageradas. Fueron reales, rígidas, a veces insólitas, otras tan difíciles de imaginar que cuesta creerlas. Todo estaba regulado, desde el comportamiento diario hasta los afectos más personales. La Iglesia tenía normas estrictas, y cualquier muestra de cercanía fuera de lo permitido podía ser vista como una falta grave. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que mientras tú ahora te relajas, cerrando los ojos poco a poco. En la Inglaterra Tudor, descansar no siempre significaba tranquilidad. Incluso en la cama, el cuerpo podía sentirse vigilado. Imagina una joven dama en la corte. Tiene apenas 15 años. Su vestido la oprime, pero lo lleva con dignidad. El encaje en el cuello es símbolo de su estatus. No tiene derecho a elegir a quién amar. Su inocencia es considerada una promesa política, una garantía para alianzas futuras. En aquella época, se creía que el cuerpo femenino era simplemente pasivo. El disfrute por parte de las mujeres no solo se ignoraba, se temía. Una mujer que mostrara demasiada libertad podía ser acusada de cosas impensables. Incluso algunas teorías médicas, extrañas para nosotros hoy, aseguraban que ciertos órganos femeninos podían desplazarse si no se seguían ciertas conductas. A eso lo llamaban útero errante. Pero lo más duro era lo que ocurría cuando alguien rompía las normas sociales sobre la intimidad. Relaciones no autorizadas, conductas fuera de lo común, incluso posturas consideradas incorrectas, podían ser castigadas con gran severidad. Uno de los castigos más impactantes era la exposición pública. Las mujeres acusadas de faltar al deber podían ser obligadas a usar un artefacto metálico en la boca, llamado Skull's Bridle, diseñado para silenciarlas. ¿Y los hombres? Algunos estaban protegidos por su cercanía al poder, pero no todos. Enrique VIII, obsesionado con tener un hijo varón, convirtió la vida íntima en un asunto de Estado. Su deseo por controlar el destino dinástico lo llevó a tomar decisiones extremas. Ana Bolena, una de sus esposas, fue acusada de acciones prohibidas sin pruebas claras. En aquella corte, el rumor podía ser más peligroso que una espada. El control era total. Hasta los libros religiosos indicaban qué formas de afecto eran aceptables y cuáles no. La postura tradicional, permitida. Otras, condenadas. Imagina cuántas muestras de cariño fueron reprimidas por temor, culpa o simplemente nunca ocurrieron. Pero lo más difícil no eran los castigos, sino las costumbres que, aunque permitidas, hoy nos resultan inquietantes. Por ejemplo, era común que jóvenes nobles compartieran dormitorio con personas del clero como parte de su formación. Una práctica vista entonces como educativa, pero que hoy levantaría muchas alertas.
Y esto apenas comienza. Si alguna vez te preguntaste cómo se vivía el deseo en un mundo lleno de reglas, la era Tudor te respondería con un susurro contenido y una risa nerviosa tras una cortina de terciopelo. Porque aunque la represión era firme y la moral estricta, el deseo, ese impulso tan humano, no desaparecía. Solo se ocultaba, solo se disfrazaba. Y en ocasiones tomaba formas inesperadas. Los castillos no ofrecían privacidad. Las habitaciones eran compartidas. Los sirvientes dormían en el suelo. Los niños en rincones. Las relaciones personales se daban en espacios donde otros podían observar. Incluso se dice que algunos nobles pedían a sus criados que sostuvieran velas para alumbrar el momento, no por deseo, sino por necesidad de luz. Pero quizás lo más perturbador era la práctica de unir en matrimonio a personas desde su niñez, celebrando la unión con ritos públicos cuando llegaba el momento de hacerla oficial. Presencia de testigos. Había cortesanos cuya tarea era escuchar tras la puerta, asegurarse de que se oyeran los expresiones sonoras pertinentes, o incluso examinar las sábanas después, buscando manchas de sangre como prueba de una virginidad rota. Era grotesco, pero era ley. Y si no había sangre, entonces venía la sospecha. Porque la virginidad femenina no solo era una virtud, era un capital. Si una mujer llegaba al matrimonio sin ella, era como entregar un contrato ya usado. Su palabra valía menos, su cuerpo menos aún. Pero no todo se limitaba a las élites. Entre el pueblo, la ignorancia sexual era abismal. Las creencias populares estaban plagadas de supersticiones. Algunos hombres creían que mantener relaciones con una virgen podía curar enfermedades venéreas. Esto provocó abusos terribles contra niñas, muchas veces encubiertos por la misma comunidad que prefería callar antes que enfrentar la vergüenza. Y mientras los hombres podían acudir a burdeles, muchos de los cuales eran tolerados por la corona a cambio de impuestos, las mujeres que buscaban placer eran directamente llamadas brujas o prostitutas. No había un punto medio. Uno de los burdeles más famosos de la época, en Southwark, cerca del Támesis, era conocido como The Stews. Allí las trabajadoras sexuales eran obligadas a lavarse una vez por semana. No por higiene personal, sino por el riesgo de enfermedades. Y si contraían sífilis o gonorrea, eran marcadas en la cara con un hierro caliente para que no pudieran ocultar su pecado nunca más. Y aún así, incluso entre el horror, nacían historias de amor secreto. Amantes que se encontraban entre las sombras, cartas escondidas entre pliegues de vestidos, promesas susurradas entre ruidos de armaduras. Porque el alma humana, esa que ahora reposa mientras escuchas, encuentra siempre una forma de florecer, incluso en la tierra más dura. Pero cada historia de pasión clandestina tenía un precio. A veces el precio era el destierro, otras veces una soga al amanecer, y en algunos casos el precio era mucho más doloroso. El precio del deseo, en la Inglaterra Tudor, podía tomar formas tan creativas como perversas. Las penas por los llamados crímenes carnales eran una mezcla de teatro, castigo y control social. Todo debía doler, pero también debía verse. Porque si el dolor era privado, no enseñaba, y si no enseñaba, entonces no servía al propósito del poder. Uno de los castigos más crueles y menos conocidos era la castración simbólica. No siempre con cuchillos. A veces bastaba con destruir la reputación del hombre, arrancarle su título, su herencia, y hacerlo desfilar con cadenas por el mercado, acusado de impureza o sodomía. Las prácticas homosexuales, aunque más comunes de lo que los libros oficiales relatan, eran condenadas con una violencia que rayaba en el sadismo. Y sin embargo,
Muchos lo arriesgaban todo por una caricia en la oscuridad. Entre los muros de monasterios y abadías, donde los rezos se mezclaban con el eco de los pasos descalzos, existían también secretos callados durante siglos. Cartas cifradas, pequeños poemas escritos en latín que celebraban cuerpos prohibidos, o descripciones cuidadosas de actos que hoy llamaríamos simplemente amor, pero que entonces eran sacrilegio. El placer podía ser divino, decían algunos monjes en privado, mientras en público repetían que era pecado. Pero si hablamos de pecado, ningún nombre resuena más fuerte que el de Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique VIII. Apenas una adolescente cuando fue llevada al altar con un rey obeso, paranoico y 30 años mayor. Catalina fue acusada de adulterio y los relatos de su interrogatorio hielan la sangre. Confesó, temblando, que había sido corrompida en su juventud, que no conocía el verdadero significado del deber conyugal y que sí, había amado a otro hombre, Thomas Culpeper. Ambos fueron ejecutados. Catalina, antes de morir, pidió tener el bloque de madera en su celda para practicar cómo colocar el cuello. Lo besó como si fuera el último amante que le quedaba. Murió decapitada a los 19 años, y sin embargo lo más terrible no fue su muerte, sino el eco de sus pasos en los pasillos del palacio de Hampton Court. Hoy, algunos visitantes aseguran oír gritos lejanos, como si una joven siguiera corriendo pidiendo clemencia por un pecado que quizás nunca cometió. Entre tanto castigo y miedo, surgió una figura que lo observaba todo desde las alturas: la Iglesia. La religión en la era Tudor no solo dictaba cómo rezar, sino cómo dormir, cómo tocar, cómo amar. Algunos sermones llegaban a detallar con una precisión morbosa qué partes del cuerpo no debían ser acariciadas. Otros se obsesionaban con el concepto de semilla perdida, castigando la masturbación como un crimen contra Dios y contra el futuro del linaje. Sí, incluso el placer en soledad era una amenaza. Y mientras tanto, en las casas más humildes, se hacían amarres, se usaban pociones de hierbas, se tejían hechizos para que él no la dejara o ella no mirara a otro. Era una mezcla de brujería, medicina primitiva y desesperación emocional. Porque en un mundo donde el amor libre era imposible, el único camino era el secreto. Y es ahí, en ese rincón donde la vergüenza y el deseo bailaban juntos, donde nacieron las prácticas más horribles y también las más humanas, en una época donde los cuerpos eran propiedad del Estado, del trono, de Dios o de la familia. Incluso el consentimiento se volvía un lujo inalcanzable. Las relaciones sexuales, en su mayoría, no eran pactos entre iguales, sino imposiciones disfrazadas de deber. Una de las prácticas más oscuras y perturbadoras, poco conocida fuera de los círculos de historiadores especializados, era la llamada inspección prenupcial. No eran exámenes médicos, eran actos públicos de humillación. Las jóvenes prometidas, especialmente si eran de interés para alianzas reales, eran revisadas por matronas de confianza para certificar su integridad. Y si se descubría que ya no eran vírgenes, podían ser descartadas del contrato como si fueran mercancía rota, o empujadas a monasterios como castigo silencioso. Peor aún, había familias que simulaban esa virginidad, usando sangre de animales en la noche de bodas, colocando objetos dentro del cuerpo para estrechar la entrada vaginal, o drogando a la joven para evitar que llorara o gritara durante la consumación. Todo con tal de proteger el honor familiar. Todo menos preguntar si ella quería estar ahí, y si crees que los abusos terminaban en la noche de bodas, no podrías estar más equivocado. Porque durante el reinado de los Tudor hubo un creciente interés en prácticas que hoy llamaríamos parafilias.
muchas de ellas derivadas de la represión impuesta por la Iglesia y la brutal rigidez de la corte. Entre los nobles se volvió popular una forma de dominación ritual basada en antiguos escritos romanos redescubiertos por los humanistas del Renacimiento. Algunos cortesanos recreaban escenas de castigo con látigos, máscaras y ataduras. Lo llamaban purificación carnal, y se justificaba como una forma de liberar el alma del pecado, provocando al cuerpo para mortificarlo después. Una perversión mezclada con culpa, digna del corazón más oscuro de la época. También existía la práctica del lecho vigilado, una tradición perturbadora en la que los recién casados debían dormir la primera noche con testigos presentes en la habitación para asegurar que se completara la unión física. ¿Te imaginas intentar dormir o amar sabiendo que te observan en la oscuridad? Pero lo que hiela la sangre es que, incluso más allá de la cámara nupcial, había rituales de castigo sexual público. En los pueblos pequeños, una mujer acusada de provocar con su cuerpo, por su forma de caminar, de vestir o incluso por reír demasiado fuerte, podía ser sentada en un artefacto llamado Ducking Stool. Era una silla amarrada a un largo brazo de madera que sumergía a la víctima repetidas veces en agua helada. El castigo no era solo físico, era una advertencia para todas las demás. El deseo femenino debía ser enterrado, literalmente, y aún así bajo toda esa represión había pasión, oculta, sorda, furtiva, a veces prohibida, a veces peligrosa, y otras veces completamente clandestina. En el corazón de Londres, por ejemplo, funcionaban pequeños círculos secretos de mujeres que se reunían para hablar y a veces experimentar con su sexualidad. Leían en voz baja textos prohibidos, algunos escritos en francés o latín, traducidos a mano, pasados de una a otra como objetos sagrados. Era la resistencia del cuerpo contra el dominio del dogma. Y aunque la mayoría de estas reuniones eran descubiertas y castigadas, algunas sobrevivieron durante décadas, como brasas bajo la ceniza del miedo. Cada deseo tenía un precio, cada caricia, un riesgo, cada orgasmo, una culpa eterna. Y sin embargo, nunca dejaron de buscarse. Porque incluso en el mundo más brutal, hay algo que siempre busca escapar: la libertad del cuerpo. Hablar de las prácticas sexuales más horribles en la era Tudor es también hablar del control absoluto sobre la maternidad. Porque en ese mundo, traer hijos no era una elección, era un deber, una misión y a veces una condena. El embarazo, en aquella época, no era sinónimo de alegría. Para muchas mujeres, era una sentencia de muerte silenciosa. Las condiciones médicas eran tan rudimentarias que parir era visto como una prueba divina. No existían métodos anticonceptivos efectivos ni seguros, y aquellos que circulaban entre los pasillos de las cocinas o en los bolsillos de las curanderas eran tan peligrosos como ilegales. Algunas mujeres se introducían ramas, piedras suaves o hierbas dentro del cuerpo para evitar la concepción. Otras recurrían a bebedizos hechos de ruda, taninos o mercurio. Ingredientes que, en lugar de prevenir embarazos, provocaban infecciones, esterilidad o la muerte. ¿Y qué ocurría si una mujer quedaba embarazada fuera del matrimonio? El infierno se abría bajo sus pies. Las acusaciones de fornicación se extendían rápido, y si se trataba de una sirvienta embarazada en casa de un noble, el castigo podía incluir latigazos públicos, expulsión sin compensación o, simplemente, desaparecer. A veces, ni siquiera era necesario un embarazo real. Una joven que mostrara síntomas de exceso de deseo, como rubor frecuente, respiración agitada o simplemente demasiada curiosidad, podía ser enviada al campo, a una casa de recogimiento. Allí se aplicaban métodos de supuesta cura moral: ayuno, oración y baños helados para enfriar el cuerpo.
y también golpizas, humillaciones y, en algunos casos, abusos disfrazados de corrección espiritual. Pero el verdadero horror estaba en cómo el poder masculino podía disponer del cuerpo femenino sin consecuencias. Uno de los secretos menos contados de la corte Tudor era la existencia de salas de concubinas disfrazadas de damas de compañía. Muchas jóvenes eran llevadas al palacio con la promesa de trabajo o matrimonio, y terminaban encerradas en habitaciones lujosas, pero invisibles, donde su única tarea era satisfacer a miembros de la nobleza o complacer al rey en sus noches de aburrimiento. Se les enseñaba a comportarse, a no hablar, a callar incluso cuando sangraban, y cuando se cansaban de ellas, eran enviadas al exilio, o a matrimonios arreglados con hombres que no sabían, o no querían saber, lo que esas mujeres habían vivido. Sin embargo, también existían figuras femeninas que aprendieron a usar ese sistema a su favor. Mujeres que supieron manipular el deseo como un arma. Cortesanas educadas, inteligentes, con conocimiento de poesía, danza, herbolaria y del cuerpo. Algunas llegaron a controlar vastas redes de influencia, usando su cama como trono y su piel como escudo. Una de ellas, conocida solo como la Rosa de York, fue amante secreta de 3 hombres influyentes en la corte de Eduardo VI. Se dice que no solo les ofrecía placer, sino información. Era espía, cortesana y estratega. Terminó sus días en un convento, sí, pero rodeada de riquezas y protegida por quienes en otro tiempo la habían utilizado. Es en esas historias, a veces escondidas entre archivos polvorientos o canciones populares olvidadas, donde descubrimos la verdad más incómoda, que el deseo no se mata, se oculta, se deforma, se disfraza de deber, pero sigue vivo, siempre. Y mientras tú te acomodas, sintiendo el peso del sueño y de los siglos, recuerda que cada una de estas historias fue real, que detrás de los nombres, los castigos y las perversiones, hubo seres humanos como tú, con sueños, con hambre de amor, con miedo a cerrar los ojos por la noche y encontrarse con la culpa. Entre los ecos de castillos y aldeas, donde las velas parpadeaban y las voces susurraban en la penumbra, surgió una de las prácticas más inquietantes y poco mencionadas de la era Tudor: el uso de objetos para el placer y el castigo, que hoy llamaríamos juguetes sexuales, aunque entonces tenían una carga mucho más oscura. No existían tiendas especializadas, ni catálogos en los que elegir. Estos objetos eran creados a mano, a menudo por artesanos secretos que trabajaban con madera, hueso o incluso metales. Y aunque algunos eran diseñados para la satisfacción, la mayoría tenían un propósito ambivalente: provocar dolor, castigar, humillar y a veces, perversamente, mezclar ambas sensaciones. Uno de los más temidos era el speculum, un instrumento que, en manos de médicos o inquisidores, se utilizaba no para curar, sino para escudriñar el cuerpo femenino bajo la excusa de la limpieza o el diagnóstico. Su uso sin anestesia causaba dolor extremo y, en ocasiones, daños irreparables. Sin embargo, en la corte, algunos nobles utilizaban versiones decoradas para juegos eróticos con un matiz de dominación, dejando claro que el placer en aquella época iba de la mano del poder y el control. Otro objeto curioso era la llamada clava de castigo, una vara con extremos esculpidos, utilizada tanto para castigos físicos como para ceremonias de humillación sexual pública. Las víctimas, casi siempre mujeres acusadas de infidelidad o conducta impropia, eran obligadas a sostenerla mientras eran paseadas por el pueblo, una humillación que marcaba para siempre su reputación. Pero más allá de los instrumentos, las prácticas sexuales mismas reflejaban un mundo donde el dolor y el placer estaban entrelazados en una danza peligrosa. En ciertos círculos aristocráticos se usaban técnicas que hoy llamaríamos bondage rudimentario,
con cuerdas y cadenas para inmovilizar y dominar. Todo esto bajo la sombra de una moralidad que condenaba la lascivia, pero que disfrutaba en secreto de estos juegos prohibidos. Las relaciones no siempre eran consensuadas en el sentido moderno. La línea entre el placer y la coerción era difusa y la palabra de la mujer poco valorada. Sin embargo, incluso en ese ambiente de opresión, se podían encontrar relatos de complicidad y deseo auténtico. Parejas que, en la clandestinidad, inventaban códigos, señales y rituales para disfrutar sin ser descubiertos. Una pequeña historia, quizá más leyenda que realidad, habla de Lady Margaret Douglas, sobrina de Enrique VIII, quien en privado jugaba con sus amantes usando cadenas delicadamente trabajadas, no para el castigo, sino para el placer compartido. Estos momentos de libertad eran tan breves como intensos, y se guardaban celosamente en la memoria, como un tesoro prohibido. Pero no todos los juegos terminaban bien. Las heridas físicas y emocionales eran parte del precio que muchos pagaban. Y mientras el poder miraba hacia otro lado, o al contrario, reforzaba el castigo con más crueldad, el cuerpo seguía siendo el campo de batalla más íntimo y peligroso. Así, la era Tudor nos muestra que el deseo, la represión y la crueldad no son fuerzas separadas, sino un tejido complejo y oscuro que moldeó vidas y dejó cicatrices, algunas visibles, otras invisibles, pero todas reales. Mientras las sombras del poder y el deseo se entrelazaban en la era Tudor, hubo una práctica particularmente oscura que encarna el horror y la fascinación de aquella época, la obsesión por el control absoluto del cuerpo y la mente a través del sexo. En los aposentos reales, donde el lujo ocultaba a veces las más crueles torturas, se desarrollaron rituales casi secretos, donde la sexualidad se mezclaba con la política, la dominación y el miedo. Algunos nobles y no pocos reyes empleaban el sexo como arma de poder, no solo para garantizar linajes, sino para humillar, someter y manipular a quienes consideraban inferiores. Un caso emblemático fue el de Ana Bolena, cuya belleza y astucia desataron pasiones y celos fatales. Su caída, marcada por acusaciones de adulterio, incesto y brujería, se convirtió en una historia de deseo, traición y miedo. Las pruebas en su contra fueron en buena medida fabricadas, pero sirvieron para justificar un castigo que iba más allá de lo político. Era un mensaje para todos los que osaran desafiar el orden establecido, especialmente en el terreno de la sexualidad. En la prisión de la Torre de Londres, donde Ana esperó su ejecución, se dice que sus últimas horas estuvieron llenas de arrepentimiento y reflexión, pero también de una fuerza interior que desafiaba a su destino. Quizá entendió que en ese juego de poder y deseo, ella había sido tanto víctima como pieza. Pero Ana no fue la única. Detrás de esos muros, muchas mujeres, jóvenes y ancianas, pagaron con su cuerpo y su vida las reglas de un sistema que no permitía el amor libre ni el placer sin culpa. La sexualidad era un campo minado donde cada paso podía ser el último. Y sin embargo, pese a toda la represión, la era Tudor dejó un legado que aún podemos sentir, la lucha eterna entre el deseo y la opresión, entre el cuerpo y el poder, entre la sombra y la luz. Porque en cada historia de horror hay un susurro de humanidad. En cada castigo una chispa de rebeldía. Así, cuando cierres los ojos esta noche, recuerda que estas historias no son solo cuentos para dormir. Son un reflejo de nosotros mismos, de lo que fuimos y de lo que aún somos capaces de sentir y resistir. En esta era marcada por la opresión, el miedo y la rigidez moral, el deseo humano no desapareció. Se disfrazó, se escondió y a veces sufrió, pero nunca dejó de existir. La era Tudor nos muestra con crudeza que el cuerpo y el placer fueron siempre un campo de batalla, donde el poder quiso imponer su ley y donde la resistencia tomó formas silenciosas y subversivas. Desde las cortes reales hasta las aldeas más humildes, el sexo fue mucho más que un acto físico. Fue un símbolo de control, de rebeldía, de miedo y por encima de todo, de humanidad. Las historias que hemos recorrido no son solo relatos de horror o perversión, sino espejos donde se refleja la complejidad de nuestras propias emociones y contradicciones. Porque el pasado no es solo un tiempo muerto, sino un eco constante en el presente. Y entender estas historias, tan dolorosas como fascinantes, nos ayuda a comprender mejor quiénes somos y qué caminos hemos recorrido para llegar aquí. Si esta noche estas palabras lograron inquietar tu mente y acariciar tu curiosidad, te invito a darle like y suscribirte al canal.
Así, juntos, seguiremos explorando esos rincones oscuros y sorprendentes de la historia, mientras el susurro de la ASMR te acompaña en un viaje que calma y despierta a la vez. Recuerda, cada historia tiene un final, pero la curiosidad, esa nunca muere. Gracias por acompañarme en esta velada histórica. Descansa, sueña y nos vemos en la próxima historia para dormir.